The Life Vita for Citrus project is co-financed by the European Union through the LIFE program under Grant Agreement Number LIFE 18, CCA, S001109. Hablar de naranjos, pero vamos a hablar de naranjos y de arbolado urbano. El enganche de esta entrevista va a ser que hay un mal, una bacteria que está acabando con los naranjos a miles y miles en otros lugares, sobre todo en América y en África. Pero ya de paso, como nos acompaña Pedro Torrent, técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, vamos a conocer más de esta naturaleza domesticada, urbana, que es el arbolado que nos acompaña en nuestro día a día. Pedro, ¿cuáles son los principales árboles que se utilizan en Andalucía en el arbolado urbano? Hola Jorge, muchas gracias. Pues principalmente el naranjo amargo es una de las estrellas, y después, dependiendo también con ciertos matices en función de dónde se sitúe el municipio concreto, es general que abunda el almez, la amelia, la jacaranda. Hay distintas especies en un top 10 que son muy generales, pero luego, si son zonas de costa, pues pueden abundar también más las palmeras o ficus. Entonces hay variaciones, ¿no? En Granada, por ejemplo, hay especies que no encontramos en Sevilla o en Córdoba por esa altura que tiene, pero bueno, más o menos es una cosa global, predominando el naranjo. Ah, no sabía yo que el naranjo también era predominante en general en toda Andalucía. ¿Es un árbol que es muy cómodo para utilizar en las calles por su tamaño o es barato? ¿Cuál es la circunstancia? Pues tradicionalmente se ha llegado a utilizar, una de las explicaciones que recientemente le he escuchado yo a don José Elías Bonels, es la disponibilidad que había en fincas agrícolas cercanas de un material aprovechable en la ciudad. Entonces era un material que, teniéndolo a mano, pues se podía utilizar sobre todo en espacios estrechos, en calles estrechas y en ocasiones en las que otros árboles no cabían, ¿no? Y precisamente el naranjo está sometido, aún no en Europa, a una bacteria que los mata. Los mata porque no se encuentra el remedio, supongo, para ello. ¿Cuál es el mal? Efectivamente, es una bacteria que, bueno, pues es letal para todos los cítricos, para todas las rutáceas. Y el problema, bueno, viene derivándose por todo el globo terráqueo, por toda la zona productora de cítricos. Procede de Asia, se ha desarrollado por África y ahora está por el continente americano también, con tres distintas cepas: asiática, africana y americana. Todavía en Europa no tenemos la bacteria, pero uno de los motivos o de una de las vías de transmisión son esquejes vegetales bueno, pues, insectos transmisores, que son vectores de transmisión, que son unas psilas. Hay dos especies que son globalmente las que en su momento de alimentación transmiten de un ejemplar que está contaminado a otro sano la bacteria. El problema es que ya en Europa, desde hace unos años, empezó en Madeira uno de los vectores y se ha creado una alerta por esa posible transmisión si alguien tiene la posibilidad de traer la bacteria de forma irregular. Precisamente se ha iniciado un proyecto LIFE europeo, un proyecto de naturaleza, de conservación, en este caso agronómica, para evitar que llegue, básicamente para evitar que llegue ese problema a Europa. Efectivamente, como complemento a los planes de contingencia que tienen las administraciones de los países europeos productores y en consonancia también con las administraciones regionales, ha surgido la ocasión del LIFE, en el que 13 socios de Portugal, Francia, Italia y España han unido esfuerzos para que desde el punto de vista agronómico se tomen medidas de investigación y buenas prácticas agrícolas. Y en este caso, pues el Ayuntamiento de Sevilla, por ser la ciudad del mundo que más naranjos tiene, nos invitaron para participar en otro aspecto de la jardinería que pudiera complementar esa visión agronómica. Sevilla tiene 45.000 naranjos. Efectivamente. Pero el drama no sería tanto para una ciudad como Sevilla y otras ciudades andaluzas que tienen naranjos, sino sería para el cultivo, claro, para el sector económico, porque a día de hoy no existe solución para esta bacteria. Efectivamente, no existe. O sea que
Pero bueno, también en el aspecto de la jardinería y del paisajismo también sería una grave pérdida porque esa cantidad de naranjos que comentas, Jorge, constituye el 25% en el caso de Sevilla y en otras ciudades con las que tenemos conocimiento hasta el 30%. Eso es una carta de la baraja en el que si sucede el problema perdemos una gran cantidad de elementos de la infraestructura urbana que nos está proporcionando unos beneficios al ciudadano. Una curiosidad que tendrá mucha gente y yo es cómo se decide o con qué criterio se decide qué árboles se plantan en las calles o en una calle concreta. Vale, venimos heredando un sistema que no es adecuado porque los promotores de viviendas y de nuevas construcciones decidían como un capítulo marginal qué tipo de árboles se plantaban. Esto suponía después un problema a la hora de hacer el mantenimiento porque la mayoría de las veces eran árboles no adecuados para esa zona. Entonces ahora ya con el conocimiento que tenemos y los servicios municipales son conscientes de que para la selección de un árbol hay que tener en cuenta muchísimos factores como que sea adecuado para nuestro clima, que el espacio sea el correcto con la finalidad de tener un beneficio para el ciudadano a nivel psicológico, ecosistémico y biológico. ¿Y los criterios básicos cuáles son? Tenemos una calle de tamaño medio en un barrio recién creado. ¿Cómo se valora qué árbol puede ser el más adecuado para esa nueva calle? Vale, como dices, en primer lugar hay que tener en cuenta la expectativa de crecimiento de ese árbol, con la finalidad de que durante su desarrollo lo toquemos lo menos posible con medidas como podas inadecuadas y tal. Esto, al encontrarse el árbol en un medio hostil como es la ciudad, porque tiene elementos como edificios, servicios aéreos, servicios subterráneos, pues es muy difícil de conseguir, pero una vez determinado el sitio, queremos saber pues, por la orientación, qué conviene. Si es una orientación sur, queremos darle sombra todo el año, queremos darle sombra solamente en verano y en invierno, que sea un ejemplar, una especie de hoja caduca para que permita el paso de luz. Entonces ese tipo de decisiones, anchura, gálibo, si está cerca de una calzada, hay un montón de factores que determinarán al final qué especie es la adecuada y eso hay que dejarlo en manos de profesionales. Claro. Habrá árboles que son mucho más caros que otros, no solo por la compra de los cepellones, sino por el mantenimiento. Claro, efectivamente, un árbol con una mala decisión a la hora de su plantación supone muchos más gastos a lo largo de su vida. Y después, bueno, pues imagínate si ese árbol es alergénico, también supone unos gastos médicos para la población afectada. Si ese árbol es afectado por una serie de enfermedades o de plagas, tenemos que tener unos gastos de tratamientos o de control sobre esas enfermedades. Entonces hay que buscar los que menos afecciones tengan y los que más beneficios den sin tocarlos. ¿Y cuáles son los más caros? Caros, es lo que te comento, a ver, pues en los que hayamos tenido una mala decisión, por ejemplo, en una calle estrecha, sí. Pero sí, bueno, pues una palmera que todos los años esté en una ubicación soltando semillas que molesten en un cruce y provoquen que la gente se resbale o que debajo haya un velador y esté causando molestias. Eso tenemos que tocarla dos veces. O un naranjo, por ejemplo, en una calle estrecha que esté en un itinerario de Semana Santa, como puede ser en muchas ciudades andaluzas, y resulta que tenemos que podarlos 2 veces al año. Eso no es congruente. Entonces, bueno, cualquier especie, si está mal decidida su ubicación, es cara su mantenimiento. Vaya, no sabía yo que la Semana Santa también influía a la hora de colocar árboles en las calles, pero bueno, sí. Tiene su sentido. Oye, ¿estáis notando que con motivo del progresivo aumento de temperaturas que se van batiendo récords casi anualmente, es necesario regar más o hay árboles que están sufriendo más y decayendo con más intensidad? Sí, hombre, lo que es la capa freática se nota que en algunos casos disminuyen y hay especies que tienen esos síntomas de necesidad de agua y a veces hay que regarlo. Y por otro lado, bueno, sí hay especies que en otros momentos
las condiciones climáticas, por heladas o por frío, no se podían cultivar en Sevilla, y hay alguna especie que dices tú, bueno, pues ahora pues parece ser que va bien, ¿no? Entonces ahí se nota un poco un punto del cambio climático que hace detectar esa diferencia, ¿no? Pues pobre árboles urbanos, ¿no? Entre el cambio climático, las cofradías y las estrecheces y el suelo que no será de gran calidad, pero en fin, son fieles amigos, ¿no? Sí, no, hombre, yo creo que con el trabajo participativo de todos los equipos que estén en juego en la creación de la ciudad y la participación ciudadana y tal, se puede llevar a cabo un buen trabajo, pero es cuestión de que todos se pongan manos a la obra. Gracias, Pedro, ha sido muy interesante.